La escatología es el estudio de las últimas cosas. Cuando hablamos de escatología individual, estamos hablando acerca de qué esperamos nosotros como individuos. Y tiene que ver todos esos temas como la vida después de la muerte, el estado intermedio, el cielo, el paraíso, el infierno, la resurrección. Trata sobre esos temas y su punto climático, por decirlo así, es la muerte. La razón por la que hay escatología individual es porque todos esperamos la muerte. Sin muerte no hay escatología individual. Y de hecho, sin muerte no existiría religión. Y eso es algo que se ve en la filosofía de la religión. El hermano Helber sabe más que yo acerca de eso. Sin muerte no hay religión. De manera que la Biblia nos da respuestas a qué hay después de la muerte. Básicamente en el libro van a encontrar bastante sobre eso. Se habla sobre el cielo, el infierno. Entonces, por esa razón, ese tema de la escatología individual no las vamos a tocar en las conferencias, porque ahí está básicamente explicado. La escatología general tiene que ver, que es la otra rama de la escatología, con los temas de lo que esperamos, qué es lo que espera el mundo. Y su punto climático es la segunda venida de Cristo. Así como para la escatología individual, el punto climático es la muerte, todos esperamos la muerte. Asimismo, el hecho de que Cristo venga por segunda vez es lo que da la razón para hablar de las últimas cosas. Entonces, la escatología general habla acerca de todas las cosas que van a preceder a la venida de Cristo, de las cosas que suceden simultáneamente con la venida de Cristo y de lo que sucederá después de que venga Cristo. Esas son las dos ramas de la escatología. Y en el libro básicamente va a estar cubierto la gran mayoría de temas de la escatología general. ¿De qué voy a hablar en las conferencias? Voy a tocar temas de la escatología general, ampliando, porque sé que hay cosas que en el libro está de forma muy general. Y también trataré de enfocarme, complementando el estudio del hermano, sobre el libro de Apocalipsis. Pero no voy a hacer una exposición del libro. Eso ya lo pueden hacer aquí perfectamente. Lo que voy a tratar es de tocar ciertos temas introductorios del libro, de una forma también general, complementaria, pero voy a tocar también otros temas aparte de Apocalipsis, como Mateo 24 quizás, como la profecía de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9, 24 al 27, algunos textos del Antiguo Testamento. Y por supuesto comenzaré con Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro por excelencia escatológico. Bien, ahora, ¿por qué muchos cristianos no estudian la escatología o Apocalipsis? Quizás algunos lo ven muy complejo, quizás algunos creen que es imposible llegar a tener alguna certeza de lo que hay en la escatología o en Apocalipsis. Por otro lado, algunos piensan que estudiar estas cosas es como indagar la mente de Dios. Entonces, que sería como inapropiado o irreverente tratar de meternos en la mente de Dios. Pero eso no es verdad. La Biblia es la revelación de Dios y todo lo que es revelado, como dice en Deuteronomio, es para nosotros. Lo que no es revelado, eso sí no es para nosotros, le pertenece a Dios. Pero Apocalipsis y todo lo que habla la Biblia es para nosotros. Pero básicamente la mayoría de discusiones en esto tiene que ver no tanto por lo que el libro dice, sino por lo que se especula sobre el libro.
Y de eso es lo que tenemos que desentendernos. Tenemos que escudriñar el libro, qué dice el libro, y tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Muchos también no estudian esto por pereza o también porque le falta dirección. Pero justamente este curso trata es de eso, de ayudarles a darle una dirección para poder aprovecharlo. Yo no pretendo tener la última palabra sobre el tema, ni que lleguen a creer exactamente como creo yo, pero sí darles razones por qué creo lo que creo. Ahora, ¿por qué deberíamos estudiar entonces Apocalipsis? ¿Por qué deberíamos estudiar la escatología? Pues en primer lugar porque es palabra de Dios, y la Biblia dice que de toda palabra de Dios vivirá el hombre, no solamente de pan. También porque al estudiar Apocalipsis estamos estudiando también el Evangelio. Muchos creen que la escatología no tiene nada que ver con el Evangelio, pero es mi esperanza que cuando ustedes terminen de leer el libro se den cuenta de que sí tiene que ver muchísimo con el Evangelio, la escatología. Hay otra razón que es un poco más filosófica, y es que lo que crees sobre el futuro condiciona tu presente. Lo que sea que creas sobre el futuro condiciona tu presente. Si uno cree que el mundo va a empeorar o va a mejorar, eso necesariamente va a afectar cómo yo vivo en mi presente. Por ejemplo, hablando un poco de política, llega un político y muchos creen que va a ser el acabose, se va a ir todo al caos. Entonces, de pronto una persona al ver eso, al esperar con pesimismo el futuro, decide de pronto inmigrar. Entonces, eso es un ejemplo de que lo que sea que esperamos del futuro condiciona nuestro presente. Dios es el que conoce el futuro. Y estudiar escatología es estudiar lo que Dios nos ha revelado acerca del futuro. De manera que si queremos tomar decisiones correctas en el presente, es apropiado conocer lo que correctamente Dios ha dicho de que va a suceder en el futuro para tomar acciones. Si yo creo que no hay vida después de la muerte, como los ateos, entonces de pronto yo no estaría aquí, sino que estaría entregado a vivir para mí mismo, a cumplir mis metas, a vivir para los placeres. Pero como nosotros creemos que hay vida después de la muerte, porque Dios lo ha revelado, eso condiciona nuestro presente, ¿verdad? Y entonces buscamos santificarnos, buscamos agradar a ese Dios, porque lo que esperamos del futuro condiciona, determina nuestro presente. Otra razón para estudiar esto es que va a traer gozo a su vida. Apocalipsis fue escrito en un contexto de tribulación, en un contexto de angustia y persecución de la iglesia, pero fue dado para darle gozo a la iglesia. La Biblia dice en Romanos 15:13 que el Dios de esperanza os llene de todo y gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De manera que el gozo depende del creer. ¿Y cómo nosotros fortalecemos la fe? ¿Cómo nosotros fortalecemos el creer? Nosotros lo hacemos por medio de conocer y vivir las promesas de Dios. Entre más conozcas y vivas las promesas de Dios, o sea, lo que esperamos, nuestra fe se va a fortalecer. Y si nuestra fe se fortalece, ¿qué va a crecer? Nuestro gozo. Y si nuestro gozo crece, crece nuestra esperanza. ¿Cuántas promesas de Dios sabes? ¿Cuántas conoces de memoria?
Estudiar la escatología es estudiar las promesas de Dios. Y estudiando esto, seguro que tu vida se va a llenar de gozo. Y finalmente, una razón para estudiar Apocalipsis es que eso y la escatología en general incrementará nuestra devoción a Cristo. Quizás es la razón más importante, porque estudiar Apocalipsis y estudiar la escatología es ver a Cristo revelado en su mayor esplendor. Y entre más conocimiento tengamos de ese Cristo, nuestra vida espiritual y comunión con Él van a mejorar. Entonces esto es como una motivación para estudiar este tema. Bien, entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos Apocalipsis es: ¿qué clase de libro es ese? ¿Qué tipo de libro es? Como ustedes pueden ver, Apocalipsis es un libro el cual es presentado como una mezcla de 3 géneros literarios: el género epistolar, el género profético y el género apocalíptico. Pero miremos por al menos el género epistolar. Una epístola es una epístola porque tiene un autor, porque tiene unos destinatarios, porque tiene una salutación, porque tiene un cuerpo del mensaje y porque tiene una despedida o epílogo. Y les invito a que vayamos al libro de Apocalipsis. Y podemos mirar en ese cuadro, están las citas de Apocalipsis. Todas las citas que están en el cuadro son del libro de Apocalipsis, y demuestra cómo todas esas características se encuentran en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, tiene un autor, ¿verdad? ¿Cuáles son los destinatarios? Las 7 iglesias. Luego hay una salutación, ¿verdad? En general, los versículos 1 al 8, o más específicamente del 4 al 8, es la salutación de la carta de Apocalipsis. Después hay un cuerpo del mensaje. Ese cuerpo del mensaje está desde el versículo 9 hasta el capítulo 22, o sea, todo el libro prácticamente. Y al final, en el capítulo 22, versículo 6, hasta el final, es la despedida o el epílogo de la carta. Todas esas citas pues las tienen en su cuadro para que después lo lean con más calma. Entonces, básicamente, en primer lugar, Apocalipsis es una carta. Pero en segundo lugar, Apocalipsis es una profecía. Por ejemplo, usted puede ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces pertenece a un segundo género, que es el género profético. Por razones de tiempo, pues no vamos a ver todas las características que las pueden leer, pero en general el género profético es un género que tiene una fuerte enseñanza ética. Es decir, el profeta hablaba para provocar arrepentimiento en el pueblo. Todos los profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablaron con ese objetivo, que la gente cambie de acuerdo a una revelación que Dios dio. Y en general también la profecía presenta las cosas como desarrollándose dentro de la historia. Esto es importante porque es distinto en el género apocalíptico. Y la tercera
el tercer género es el género apocalíptico. Como este es un poco más desconocido, entonces lo veremos un poquito más. El género apocalíptico es un género que surgió en los judíos a partir de el año 200 antes de Cristo hasta el año 100. Ustedes escuchan la tertulia teológica con Helber y Joel Sarman. El hermano Joel hace un tiempo que habló algo sobre, por ejemplo, el libro de Enoc. No sé si alguno lo escuchó o lo recuerda. Podemos resumir el género apocalíptico en 8 frases. Esto es simplemente para tener una idea, no es necesario memorizarlo, ni va para el examen ni nada de eso. Básicamente, en el género apocalíptico hay una ansiosa espera de que en un futuro inmediato tendrá lugar un cambio radical de las actuales circunstancias terrenas. La segunda es que el final llegará mediante una catástrofe cósmica. Lo tercero es que la historia universal está formada por periodos predeterminados de tiempo, cuyo final está íntimamente unido a la historia que lo procede. En general, en esta literatura los escritores recurren a huestes de ángeles y demonios para explicar el curso de la historia y los acontecimientos que tendrán lugar en el fin. Después de la catástrofe final habrá salvación, no exclusivamente para Israel, sino que será una salvación abierta a los gentiles. El tránsito de la perdición a la salvación culmina con la llegada del trono de Dios que elimina los tronos de la tierra. Habrá un mediador con funciones reales que trae la redención final. Y finalmente la gloria es el estado final del hombre. En este periodo que estamos hablando, 200 antes de Cristo y en el 100, surgió este tipo de literatura debido a que el pueblo judío estaba perseguido por las potencias del momento y debido a que había cesado la profecía. Con Malaquías terminó el último escritor. Y entonces hay libros que nosotros consideramos como apócrifos, o también se le llama literatura del Segundo Templo, porque fue escrita en el Segundo Templo, después del de Salomón, que es el primer templo, ¿no? Y están libros como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Baruch, el Apocalipsis de Esdras, la Asunción de Moisés, el libro de los Jubileos, el Testamento de los 12 patriarcas, los oráculos sibilinos. Bueno, es un montón de escritos que existieron en la literatura judía. Pero también en algunos libros de la Biblia, como en el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías o algunos fragmentos de Isaías. Y, por ejemplo, una característica, ahí los pueden leer, hay 18, si pueden mirar hasta la otra página, hay 18 características de la literatura apocalíptica que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Ahí están sus respectivas citas. Por ejemplo, en todos estos libros venía un ángel y le hacía una revelación ya sea, bueno, en este caso a Juan, ¿no? Pero en los otros libros, a Enoc. Bueno, estos libros eran en realidad seudónimos. No es que existió un libro de Enoc, sino que alguien escribió ese libro y se puso un nombre de algún patriarca conocido, muy conocido en el pueblo de Israel, y entonces lo llamó libro de Enoc, pero no fue escrito por Enoc. Y así como otros, la Asunción de Moisés o cosas así, no fueron escritos originalmente por esos autores. Y entonces algunas características aplican al libro de Apocalipsis y otras no. ¿Cómo resumimos este asunto del género? Si hubo una preocupación principal entre los profetas bíblicos, fue la conducta ética. Ningún escritor bíblico reveló jamás el futuro solo para satisfacer la curiosidad del futuro. La meta fue siempre dirigir al pueblo de Dios hacia acciones correctas en el presente.
La enorme mayoría de las profecías bíblicas no tenían nada que ver con un erróneo concepto de que la profecía es historia escrita de antemano. Los profetas hablaban del futuro para estimular la vida piadosa. El propósito de la profecía es ético. De todos modos, no se debe insistir tanto en encontrar una disimilaridad entre el género apocalíptico y profético, sino más bien pensar lo siguiente. Juan utilizó el género apocalíptico, que tiene esas características que están ahí, por ejemplo, revelaciones de dragones y de bestias y cosas muy sobrenaturales, pero con un espíritu profético. Es decir, la razón para mostrar todas estas cosas es producir cambios en las personas. Y usó la forma también de una epístola. Pero este es un libro único, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la humanidad. Y sabemos que solo pudo provenir de la mente de Dios. Así que básicamente esto es el asunto del género. Básicamente hay que saber que es una mezcla de 3 géneros. ¿Cuáles son? Apocalíptico, profético, epistolar. Listo. El género como tal apocalíptico, o sea, reúne varias características de varios libros que existió en el judaísmo. Cuando se ha estudiado también el libro de Apocalipsis, se muestra que el libro de Apocalipsis también tiene características de ese género. Entonces, lo que hay que entender es que esas características, esa literatura que existió, influyó en Juan para escribir su libro. Entonces, de esa manera nos podemos ver en cada una de esas citas cómo, digamos, esa característica que era común a todos los libros se encuentra también en Apocalipsis. ¿Sí? Por ejemplo, una característica común a todos los libros es que había alguien que daba una revelación, que era generalmente un ángel. En el libro de Apocalipsis vemos que hay un ángel que le da una revelación a Juan. Entonces, esa característica de la literatura apocalíptica también se encuentra en el Apocalipsis. Es básicamente eso. No solo Apocalipsis, sino todos los libros tienen 2 autores. Tiene un autor divino y tiene un autor humano. Cuando estudiamos el autor humano, no solo de Apocalipsis, sino de cualquier otro libro, nos damos cuenta de que él como humano también tenía influencias de todo tipo, de dónde vivía, de cómo vivía, de su condición social, del tipo de literatura que circulaba. Hay muchas influencias que como autor humano, tanto Juan como cualquier escritor bíblico, recibe y se ven en los libros. Pero Apocalipsis es un libro inspirado. ¿Y qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo guió todas las palabras que Juan escribió como humano y lo dejó de una manera para revelar un mensaje divino. Básicamente eso, pero no se duda de la inspiración de Apocalipsis. Sí, hermano. ¿Existe otro libro en la Biblia diferente a Apocalipsis que sea parte del género apocalíptico? Sí, yo lo nombré, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, algunas partes del libro de Ezequiel y de Isaías. Bien, ahora vamos al autor. Bueno, ¿quién escribió? Juan. ¿Cuál Juan? Juan el apóstol. Bueno, aunque él nunca se identifica como el apóstol en el libro de Apocalipsis, creemos que es el mismo autor del Evangelio y de las cartas. Sabemos que Juan sufrió persecución, fue llevado a Patmos por causa del Evangelio, y según la tradición, él terminó su vida como pastor en Éfeso. Algunos, principalmente herejes como Marción, o una secta llamada los Alogoi,
dudaron de la paternidad literaria de Juan el Apóstol y dijeron que era otro Juan. Y es que en la ciudad de Éfeso habían dos tumbas y las dos se llamaban, los dos tenían nombre de Juan. Entonces decían, uno es Juan el Apóstol, el otro es Juan el Anciano. Y entonces ellos dijeron, no, es que Juan el Apóstol no era el autor, sino era otro Juan. Entre algunas razones para dudar de que Juan el Apóstol era el autor era que, bueno, no se identifica como Juan el Apóstol. Y cuando uno compara el griego de Apocalipsis con el griego de el Evangelio, las cartas, hay como muchas diferencias. Pero lo cierto es que también hay muchas similitudes y son géneros literarios muy diferentes. Es muy diferente escribir una carta a escribir una revelación como esta. Entonces es lógico que hayan diferencias, entonces no hay razón para dudar de que Juan el Apóstol sea el autor. Además, algunos creen que Juan quizás pudo ser un sacerdote, porque en los evangelios se ve que él tenía una relación cercana a los sacerdotes, y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, él muestra unos sutiles rituales levíticos que difícilmente conocería alguien que no es sacerdote. Entonces, por eso algunos suponen que él podría haber sido un sacerdote, pero es solo una conjetura, una suposición. Bien, destinatarios y contexto histórico. El libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 11. Pero también se puede decir que es un libro que es dado para la iglesia de todos los tiempos, para nosotros también. Por ejemplo, la ciudad de Laodicea. Habían otras ciudades cercanas importantes como Hierápolis o como Colosas. También al norte existe la ciudad de Troas. Pero Juan escoge no 5, no 6, no 8, sino 7 iglesias. Y es interesante por qué escoge precisamente 7. Y es que el número 7 va a tener un significado simbólico también a lo largo de todo el libro. Es el número que más se repite en todo el libro. Esas ciudades, como ustedes pueden ver, están todas situadas sobre la gran ruta circular que unía la parte más populosa, rica e influyente de la provincia, la región centro-occidental. Y la intención del escritor era presumiblemente que estas iglesias actuaran como centros para la transmisión del Apocalipsis a otros grupos. Y si ustedes leen el orden de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, tiene el orden que seguiría un mensajero para entregar las iglesias, las cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo se va al norte, luego Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Están en ese mismo orden. En el otro mapa, en el de abajo, se puede ver la isla de Patmos. El libro fue escrito en prisión desde Patmos, probablemente sin un amanuense como era costumbre. Y entonces vemos que la ciudad más cercana a Patmos es Éfeso, la primera carta o el primer mensaje que manda Juan, Apocalipsis 2. Algo del contexto era que el libro debía ser leído en voz alta en cada iglesia. Esto porque pues no todos tenían como hoy en día una copia, porque eran muy costosas, y además porque habían muchos analfabetas, entonces era necesario leerlo. Y de hecho en el versículo 3 hay una promesa, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Está hablando de precisamente eso, que había la necesidad de alguien que leyera eso. Por esas razones. La iglesia estaba padeciendo persecución y conflicto. La iglesia tenía 2 enemigos externos, que eran los romanos y los judíos. Esos eran los 2 enemigos externos de la iglesia. En ese tiempo hubo terremotos,
hubo las guerras de Roma. El Imperio Romano tenía como política del imperio la Pax Romana, porque ellos sabían que el imperio, para que sea poderoso, para que sea fuerte, tenía que haber paz al interior de su imperio. Pero, por ejemplo, los judíos se empezaron a rebelar. Y la razón por la que hubo esa guerra, las guerras de los judíos, es precisamente evitar de que se produzca una sublevación y conservar la paz. Pero los judíos no se quisieron rendir. Y pues había persecución tanto a los judíos como a los cristianos, y esa persecución comenzó desde el tiempo de Nerón. Y pues, ¿cuáles emperadores existían? Bueno, el primero, que bueno, algunos lo llaman emperador, otros no, fue Julio César. Después fue el emperador Octavio, o en Lucas se conoce como Augusto. Después Tiberio. Después vino Calígula, o en Hechos se le conoce como Cayo. Después vino Claudio, después Nerón, y después vinieron tres que fue un tiempo muy corto, que fue Galba, Otón y Vitelio. Y luego sí vino Vespasiano, que fue el que ordenó la destrucción de Jerusalén, y su hijo Tito más adelante, y Domiciano, que básicamente son los emperadores del primer siglo. Bien, ese es como el contexto histórico y los destinatarios. Ahora pasemos a la fecha. Los eruditos se encuentran divididos. Hay dos periodos para el origen del Apocalipsis que han logrado considerable apoyo de parte de los expertos, y solamente estos dos necesitan ser considerados. Uno es durante el reinado de Domiciano, en especial en su última parte, alrededor del 95-96, es decir, la fecha tardía. Y la otra es durante el reinado de Nerón, o sea, del 65 al 69, creen que fue escrito el libro de Apocalipsis. Los que abogan por la fecha tardía principalmente se basan en la evidencia externa. Es decir, hay una fuente que es Ireneo, y él dijo lo siguiente: fue visto no hace mucho, casi en nuestra propia generación, a fines del reino de Domiciano. Entonces muchos otros padres de la iglesia siguieron la sugerencia de Ireneo, y desde entonces se estableció esa fecha. Sin embargo, no todos los padres de la iglesia aceptaron esa fecha, y también existe evidencia externa que apunta a la fecha temprana. Quienes se adhieren a la fecha temprana apelan principalmente a la evidencia interna que ofrece el libro. Quienes dicen que el hecho de incluir la visión del templo en Apocalipsis 11 apunta que aún estaba en pie, cosa que no podía ser cierto luego del 70 cuando fue destruido. También la mención de los 7 reyes de Apocalipsis los interpretan como los 7 emperadores romanos, ahorita los nombramos, hasta Nerón, digamos el sexto. Y otro argumento es que el 666 de Apocalipsis 13 es una referencia a Nerón. Algunos creen eso, entonces por eso creen en la fecha temprana. La cita de Ireneo, de quien se basan todos los demás padres para la fecha tardía, en realidad es un poco ambigua, ya que no es fácil determinar si Ireneo se estaba refiriendo a que Juan fue visto en los tiempos de Domiciano, o a si Juan tuvo esa visión en el tiempo de Domiciano. El asunto es bastante complejo. De hecho, yo tengo un libro de más de 400 páginas que se llama Antes de la caída de Jerusalén. Y es un libro que simplemente en esas 400 páginas se dedica a demostrar la fecha temprana. Así que los eruditos no están de acuerdo. Pero esto es importante para la interpretación del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algunos que creen que la profecía de Apocalipsis narra la destrucción de Jerusalén en el 70. Pero si creemos que Apocalipsis fue escrito en el 95-96, no podría ser una destrucción, una profecía de una destrucción de algo que sucedió 20 años, 25 años antes.
pero depende, en eso influye, digamos, saber la fecha. Yo aquí, la verdad, no encuentro muchas razones, y ustedes la pueden ver, son 2 páginas, ¿no? De la fecha temprana y la fecha tardía, ustedes lo pueden ver con calma también en sus casas. Y hay algunos pues que se van con un lado y otros por el otro lado. Pero el libro en sí mismo nos da un significado que no necesita necesariamente de una fecha. Este libro fue uno de los que tardó más en ser reconocido o aceptado en el canon en la iglesia. En los primeros siglos este libro fue reconocido como canónico en la mayor parte de la iglesia occidental. Aparece en el canon de Muratori, que es el documento canónico más antiguo. Sin embargo, en las iglesias orientales tardó mucho más en ser aceptado y reconocido por la iglesia. Por un lado, pues, por ejemplo, Marción, él dudó de la paternidad del libro. Los montanistas también, por ejemplo, ellos creían que ellos vivían en Frigia y ellos creían que la Nueva Jerusalén iba a descender en Frigia y ahí comenzaría el reino milenial con ellos y solamente ellos. Y además, eso produjo, esos excesos, por ejemplo, de los montanistas, produjo que algunos, como los alogoi, negaran no solamente el Apocalipsis como un libro inspirado, sino también el Evangelio de Juan, que eran los libros que, digamos, se basaban mucho los montanistas. O sea, querían, al rechazar algo, rechazaron mucho más de lo que debían. Entonces existieron así varios herejes que hicieron crear dudas y por eso la Iglesia Oriental tardó mucho tiempo en reconocerlo como inspirado. Sin embargo, tanto Agustín como Atanasio y unos concilios que fue el de Laodicea y Cartago, ratificaron el libro como parte del canon, esto como a finales del siglo IV. Y solamente hasta principios del siglo VII fue oficialmente aceptado en la Iglesia Oriental. De hecho, hasta Lutero lo dejó en el mismo lugar que Santiago, Hebreos y Judas. O sea, tenía como sus dudas el mismo Lutero. Este breve resumen nos ayuda a entender la falta de unidad en la iglesia primitiva acerca de la correcta interpretación. Es decir, algunos exageran diciendo que toda la iglesia primitiva creía lo mismo acerca de esto, pero lo cierto es que no habían opiniones homogéneas acerca del libro. Algunos lo aceptaban, otros no lo aceptaban, algunos ni siquiera lo estudiaban. Entonces, la historia nos enseña a tener más bien cautela acerca de decir que esto es la interpretación correcta porque así lo entendieron siempre. Pero sí, lo que tenemos que saber es que es un libro inspirado por Dios y todos finalmente lo reconocieron. Bien, podemos pasar a la siguiente página. Y este es un bosquejo del contenido. ¿Qué hice yo en estas 31 frases? Lo que hice fue un resumen del libro. Es decir, esto no es la estructura del libro, sino que es muy bueno para el estudio del libro inicialmente leerlo mucho y tratar de tenerlo en la mente. Y la mejor manera de hacerlo es con una frase o una palabra que describa un capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1. Yo ya sé que el capítulo 1 primero habla sobre un prólogo y después habla de una visión de Cristo glorificado. Así, en 2 palabras, en 2 frases, ya tengo el capítulo 1 en la mente, como para recordarlo. Si voy a pensar en el capítulo 20, el capítulo 20 habla de 2 cosas, el milenio y el juicio del trono blanco. Entonces, si usted quiere estudiar el libro de Apocalipsis, lo mejor es que tenga todo el libro en la mente de una manera muy clara,
que usted sepa, bueno, tal capítulo a tal capítulo habla de tal cosa. Capítulos, digamos, 8 al 11 habla de las trompetas. Capítulo 4 al 7, entonces está hablando de los sellos. Cosas así. Eso ayuda muchísimo a la hora de estudiar. Pero básicamente esto es como un ejercicio de lectura, un resumen de lo que dice el libro. Y termino con algunos temas y doctrinas que hay en el libro. Lo primero es que Apocalipsis es una profecía sobre sucesos inminentes. Eran sucesos que estaban a punto de desencadenarse en el mundo del siglo I. Apocalipsis no trata de una guerra nuclear, de los viajes espaciales o el fin del mundo. Una y otra vez advierte específicamente que el tiempo está cerca. Las cosas que deben suceder pronto. Ese hecho debe tomarse en serio, sobre todo para la mente moderna que es proclive a ver en cuanto suceso ocurra en el mundo una alusión directa al libro de Apocalipsis, principalmente a las cosas que suceden en el Medio Oriente. Juan escribió su libro mostrando que Jesucristo había entronizado el nuevo pacto y la nueva creación. Si bien esto no demuestra que todo fue cumplido, y no creo que haya sido así, en el primer siglo, por lo menos sí nos dice que comenzó a desarrollarse desde que Cristo ascendió y fue entronizado, porque las cosas iban a suceder pronto. Hasta que eso no lo entendamos, no vamos a tener una interpretación correcta del libro. Y eso descartaría cualquier interpretación que nos diga que tienen que pasar muchísimos siglos para comenzar a suceder las cosas. No, el libro de Apocalipsis es claro. Estas cosas iban a suceder pronto. En segundo lugar, Apocalipsis es un servicio de culto. Juan no escribió un libro de texto sobre profecía. En su lugar registró un servicio de culto celestial en progreso. De hecho, una de sus principales preocupaciones es la que el culto a Dios es central en todo en la vida. Es lo más importante que hacemos, darle culto a Dios. Apocalipsis es un libro sobre la adoración. Si usted quiere ser un buen adorador, tiene que leer este libro. Por eso es que a pesar de la preocupación de Juan con el juicio y con la calamidad, este libro da amplio espacio a la adoración y a la alabanza. Los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los redimidos, todos se unen para adorar y alabar a Dios y al Cordero. El lector se siente casi abrumado por la impresión causada por los inmensos números de participantes y por el entusiasmo de su adoración. Y todos guiados por la voz del poderoso ángel, ¿no? Hay que destacar que en el libro se evidencia la acción recíproca entre el cielo y la tierra. Todo lo que sucede en el cielo repercute en la tierra. Así, por eso es muy importante entender Apocalipsis, conocerlo, porque eso también nos habla de aspectos de cómo debemos adorar en el culto. Otro aspecto es que Apocalipsis es un libro sobre dominio. Apocalipsis no es un libro sobre cuán terrible es el anticristo, cuán poderoso es el diablo o cuán desastrosas son las plagas que caen sobre la tierra. Como lo expresa el mismo primer versículo, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nos habla de su señorío, sobre todo. Nos habla de nuestra salvación y nuestra victoria en el nuevo pacto. Nos dice que el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo, que Él es el soberano de los reyes de la tierra y que Él y su pueblo reinarán por siempre jamás. Pero además, Apocalipsis es un libro sobre el pacto. Quienes han estudiado la Biblia completamente y tratan de entender cuál es el significado de la Biblia o cuál es el mensaje de la Biblia,
Muchos ven que el mensaje principal de la Biblia es el reino de Dios. Y el reino de Dios, como Dios es un rey, Él ha administrado su reino a través de pactos. Y Él se ha revelado en la Biblia. Y podemos entender que la Biblia es el libro del pacto. El libro de Apocalipsis es parte de la Biblia y el libro de Apocalipsis. Pero además Apocalipsis nos habla de las maldiciones del pacto. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios juzga a su propio pueblo mediante las estipulaciones del pacto y su fidelidad a éste. Y lo sancionaba justamente cada vez que lo transgredían. Fueron cayendo las maldiciones y esto se hizo mucho más evidente cuando fueron esparcidos a Siria y a Babilonia. Pero nunca se ve más evidente las maldiciones del pacto como se ve en Apocalipsis. Usted puede leer las maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 28 y tiene una estrecha relación con todas las plagas de Apocalipsis. Pero además Apocalipsis es un libro que nos habla de la restauración del Edén. Es un tema que desarrolla constantemente en el libro. La restitución del paraíso perdido por el primer Adán, pero recuperado por el postrer Adán. Abundan las referencias y las imágenes edénicas, las piedras preciosas, el monte santo, el río de agua de vida, el árbol de la vida, el sacerdocio, el santuario y todas estas bendiciones que perdió el primer hombre, pero que recuperó Jesucristo. Apocalipsis también es un libro de conclusión. No solamente nos habla de la conclusión del tiempo, sino la conclusión de la revelación. Y finalmente el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Cristo es el tema central de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19:10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y no solamente de Apocalipsis es el centro, ¿no? Es el tema de toda la profecía, Jesucristo. Hasta que Jesucristo no esté en el centro de la profecía, no tendremos una buena interpretación de ningún texto profético. ¿Algunas pregunta o comentario acerca de esto? De lo que hemos hablado. Cuando usted habló de que Apocalipsis es un libro sobre el pacto, mencionó el tema de el reino de Dios, o de eso como expresión de o manifestación de el reino de Dios. El Apocalipsis se podría decir que primero nos ayudaría a entender lo que significaba el reino de Dios que predicaba Cristo, y segundo, se podría ver como una conclusión del reino de Dios, como la expresión final o del futuro también de ese reino de Dios. Es una pregunta un poco compleja. El reino de Dios, quienes han estudiado muchísimo la Biblia, es digamos, es el tema que recorre toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. El reino de Dios fue prometido a Adán, lo perdió, después fue prometido y prefigurado a través de pactos en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo llegó, Cristo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero Cristo también dijo, venga tu reino. Nos enseñó a orar que venga el reino. Entonces, el reino de Dios es algo que por un lado Cristo ya trajo, pero es algo que también esperamos que venga. Apocalipsis se centra, sí, en muchas cosas de lo que esperamos, de la consumación del reino. El reino de Dios fue inaugurado por Jesucristo, pero será consumado en la segunda venida de Cristo. Pero Apocalipsis no solamente habla de las cosas finales, y eso es algo que seguramente verán cuando
vean el libro, pero también nosotros veremos un poco. Apocalipsis estaba hablando de cosas que estaban sucediendo en su momento, de hecho, de cosas que sucedieron antes, porque en Apocalipsis 12, por ejemplo, se habla del nacimiento de Cristo. Y cuando nace Cristo, Él viene y trae el reino. Pero el Apocalipsis también habla de cosas que están sucediendo en la era de la iglesia. Y Apocalipsis también habla de cosas que todavía no han sucedido y que esperamos que sucedan. Entonces, lo que tenemos que entender de la relación entre el reino de Dios y Apocalipsis, sí es que principalmente Apocalipsis se centra en esas cosas de cómo finaliza el reino de Dios, pero no exclusivamente habla de eso, porque ese también es un error. Creer que solamente habla de cosas finales, no. Habla de cosas que estaban sucediendo en el tiempo de las iglesias a quienes les escribe y de cosas que están sucediendo ahorita nosotros y de cosas que esperamos que sucedan. La clase de hoy básicamente fue como una introducción al libro de Apocalipsis. La próxima clase veremos algo más histórico, veremos cómo la iglesia a través de los siglos ha mirado este libro y en general la escatología. ¿Qué ha creído la iglesia en estos 2000 años de historia? Es un recorrido histórico. ¿Qué diferencia hay entre la escatología general, por decirlo de alguna manera, a la escatología reformada? Bueno, la escatología en forma general es el estudio de los últimos tiempos, y cuando hablamos de escatología reformada nos referimos en general a lo que las iglesias reformadas o que se identifican con la reforma y con las confesiones de la reforma han creído. ¿Qué difiere en general, por ejemplo, de la escatología dispensacional? Es decir, la médula de la teología de la reforma es la teología del pacto. El dispensacionalismo rechaza la teología del pacto. Y entonces eso tiene algunas consideraciones como el asunto de la relación entre Israel y la iglesia. Eso es algo muy importante para los dispensacionalistas. Pero si no es así como dicen ellos, si Israel y la iglesia somos un solo pueblo, como decimos los reformados, necesariamente la escatología va a ser diferente. Pero también hay otras formas de ver la escatología, digamos los liberales u otros que creen que todo ya se cumplió, y se llama escatología realizada, pero en general las principales corrientes son la dispensacional. De hecho, vamos a tener una conferencia específica sobre el tema, la dispensacional y la reformada, que es diferente a lo que el 90% de iglesias hoy en día creen. Entonces terminemos con una oración de agradecimiento a Dios. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú eres el Rey, porque tú te has revelado, Señor, en tu palabra, en el libro de Apocalipsis, en toda tu magnificencia. Señor, ayúdanos a ser disciplinados para hacer las tareas a su tiempo, hacer las lecturas, a llegar a las clases a tiempo. Bendice, Señor, a cada alumno que quiere estudiar tu palabra, que quiere leer, que quiere ver estos videos y todo lo que hacemos aquí. Señor, para que tu palabra repose en nosotros y como tú has prometido, crezcamos en el gozo y la esperanza. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.